Hola jóvenes, bienvenidos a la temática de esta semana. Vamos a estar hablando de entrevista. Yo sé que ustedes ya llevaron toda una unidad de aprendizaje de teoría y técnica de la entrevista, entonces este va a ser un repaso de todo lo que ustedes ya conocen y ya han trabajado a lo largo del semestre anterior, ¿no? Entonces vamos comenzando. Una entrevista es uno de los elementos para nuestra evaluación psicológica, va a ser uno de los elementos más importantes que vamos a tener. La entrevista siempre la vamos a aplicar previa a cualquier diagnóstico que se realice. De tal manera que es muy importante para la evaluación psicológica en la niñez, en la adolescencia y en el adulto aplicar entrevistas previas a cualquier diagnóstico que se realice, incluso previo al trabajo con algunas pruebas, ¿no? Entonces, la entrevista es una herramienta indispensable para nuestro trabajo de evaluación. Y sin una entrevista, muchas de las pruebas que nosotros estemos trabajando no van a tener sentido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una entrevista? Pues la entrevista es una conversación que tiene un propósito. ¿Ok? La entrevista siempre va a tener un propósito. Puede ser recabar información para ofrecer un puesto de trabajo, recabar información para saber si una persona es adecuada para entrar a estudiar una carrera, no sé, algún tipo. Puede ser una conversación, la entrevista con un propósito de recabar información importante acerca del cumplimiento o el rendimiento académico de un alumno. O sea, una entrevista siempre va a tener un propósito muy claro, ¿ok? Pero la entrevista es más allá que la conversación. ¿Por qué? Porque una entrevista yo la debo de primeramente planificar, ¿sale? A mí me tiene que quedar muy claro qué es lo que yo voy a hacer. Yo la tengo que tener bien planeada. No puedo llegar a entrevistar a alguien y no saber ni para qué voy, ni con qué voy, ni cuándo voy, ni nada, ¿no? Una entrevista, yo tengo que tener cita previa, ¿ok? Ay, sorry, se me fue la diapositiva. Para realizar una entrevista yo tengo que tener cita previa. Aparte, yo tengo que tener bien definido el propósito o la finalidad con la que voy a entrevistar al sujeto. Y me tiene que quedar muy claro que los conversadores, o sea, las dos personas que vamos a estar en la entrevista, tenemos un rol que cumplir y una función diferente. Si yo soy el entrevistado, a mí me corresponde dirigir la entrevista y a la persona a la que estoy entrevistado, pues a él le corresponde, pues contestar, ¿no? Y tiene que quedar muy clara durante la entrevista y antes de la entrevista que todo lo que se diga va a ser confidencial. O sea, tenemos que dejar muy claro que durante una entrevista existe confidencialidad y que se va a respetar esa confidencialidad. ¿Ok? Ahora, existen diferentes tipos de entrevista, no nos vamos a meter ampliamente en ellos, pero sí es bueno darle una recordadita, ¿no? De repente los tipos de entrevista los podemos catalogar por su grado de estructuración o la finalidad, los objetivos, ¿no? Con los que cumple. Entonces, por su grado de estructuración, de repente tenemos entrevistas estructuradas o cerradas y pueden ser de tipo mecanizadas, autoadministradas, cuestionado guiado por el entrevistador. Pueden ser entrevistas de tipo semiestructurada, incluso entrevistas abiertas o libres, ¿no? Y si estamos categorizando la entrevista por su finalidad o sus objetivos, pues entonces tenemos la entrevista clínica, tenemos la entrevista diagnóstica, tenemos entrevistas terapéuticas, consultivas, de investigación, orientación vocacional, laboral y demás. Todo esto no es información nueva, es información que ustedes ya conocieron el semestre anterior. A nosotros nos va a interesar un poquito más el grado de estructuración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos haciendo entrevistas, tanto para el niño como para mamá, papá o tutor del niño con el que vamos a hacer la evaluación, pues nos interesa hacer una entrevista semiestructurada. ¿Ok? Ahora, no todos somos buenos entrevistadores de manera natural. No a todos se nos da entrevistar de manera natural. Un buen entrevistador va a tener características muy peculiares. Algunas de ellas tienen que ver con cuestiones actitudinales como es la empatía, la calidez,
competencia, yo tengo que ser competente al momento de entrevistar, tengo que ser flexible para movilizarme y a lo mejor cambiar mi pregunta o cambiar mi vocabulario si el sujeto no está logrando entender lo que yo le quiero transmitir. Y más que nada, tengo que tener muchísima ética profesional. Toda la información que me dé el entrevistado es 100% confidencial. Yo tengo que tener la ética profesional para mantener toda la información de manera confidencial. Aparte, yo tengo que ser respetuosa y tengo que ser respetuosa sin importar el género, sin importar la religión, sin importar el origen de la persona, ni el nivel socioeconómico, ni la orientación sexual. O sea, yo tengo que mantenerme en una postura muy neutra y siempre trabajar con una gran ética profesional. Otro set de características que tiene que tener un buen entrevistador son las habilidades de escucha. Podemos ser muy buenos para hablar, pero tenemos que también ser muy buenos para dejar que el otro hable, para escuchar de manera activa. En una entrevista yo no nada más los voy a escuchar así todos tiesos, sin ningún gesto ni ninguna articulación, sino que tengo que tener algunos pequeños ademanes o algunas pequeñas pautas que le den a entender al otro que le estoy escuchando, que pueden ser los simples ok, un movimiento de cabeza, algo que les dé a entender a ellos que les estamos escuchando, que no los estoy ignorando, que les estoy escuchando y que estoy siendo muy atenta a lo que me dicen. ¿Ok? Y luego también tengo que tener habilidades comunicacionales. Yo tengo que tener la asertividad de comentarios confirmatorios y tengo que tener la capacidad para una retroalimentación adecuada y que mi entrevistador se pueda sentir cómodo conmigo. Ahora, hay aspectos emocionales de la comunicación con niños. Cuando ustedes estudiaron teoría y técnica de la entrevista, generalmente se enfoca a lo que es entrevistar a personas adultas en un ámbito clínico. Cuando ustedes estén trabajando con niños, con menores de edad, con adolescentes, tienen que cuidar muy bien cuestiones de tipo comunicación no verbal. Por ejemplo, hay que intentar situarnos a la misma altura visual. Entonces, siempre que se pueda, intentar a lo mejor agacharme un poquito para estar a la altura del niño o algo, para yo no estar así como que bien imponente por encima de ellos, ¿no? Hay que alternar entre mantener y no la mirada, porque de repente los niños se pueden sentir inhibidos si yo les estoy mirando fijamente a los ojos. Entonces hay que alternar entre que miro, volteo a ver mis notas y demás, ¿no? Es buena opción hacer una ligera inclinación hacia el entrevistado para que el niño se sienta escuchado y no cruzar nuestros brazos para que el niño no sienta que estamos enojados. Acuérdense que los niños pueden ser muy visuales y a lo mejor los brazos cruzados les recuerda a su maestra que está enojada o a su mamá cuando está a punto de regañarlos. Entonces no hay que cruzar nuestros brazos con los niños. Y por supuesto, tenemos que cuidar cuestiones de comunicación verbal. Tengo que ser muy cuidadosa en utilizar lenguaje adecuado. No puedo utilizar palabras complejas con niños que no conocen palabras complejas. Si tienen 6 años, yo tengo que adecuar mi vocabulario para un niño de 6 años. Mis preguntas tienen que ser adecuadas para el niño y mi narración libre también. ¿Okay? Entonces, todo mi comunicación verbal va a tener que ir adecuada a la edad de los chicos. Ahora, esta parte es bien importante. Una entrevista tiene etapas y generalmente clasificamos la entrevista con 3 distintas etapas, lo que es el inicio, el desarrollo y el final de la entrevista, ¿no? Entonces vamos haciendo un breve repaso de qué es lo que hacemos en cada una de estas etapas. En la etapa inicial es bien importante hacer un recibimiento y saludo, ¿ok? Yo le saludo con las buenas tardes, ¿cómo está? Adelante, pásele, mi nombre es, cuál es tu nombre, etcétera, etcétera. Yo los voy a recibir y les voy a saludar de manera cordial y de manera formal, ¿ok? Yo tengo que establecer un rapport adecuado. Recuerden que el rapport adecuado
Es eso que hacemos al inicio de una entrevista para generarle confianza al otro. El rapport yo lo puedo establecer a lo mejor preguntando cómo fue su día, si encontró mucho tráfico, si estoy hablando con niños, preguntarles cómo fue su día, si el niño me dice que vio un poquito de tele, hay que preguntarle qué programa vio, cuál es su programa favorito, o sea, una charla breve, un poquito informal, para que para que el entrevistado se sienta cómodo conmigo y que esté dispuesto a charlar conmigo. ¿Ok? En esta etapa inicial, también es bien importante dejarles muy clarito cuál es la finalidad de la entrevista, especialmente con los niños. Los niños de repente se asustan con las entrevistas y pueden pensar que estoy a punto de regañarles. Y entonces yo tengo que dejar muy claro que la finalidad de entrevista, pues es para conocerles un poquito más y para saber qué cosas les gustan y cómo les ven la escuela y cómo se portan con sus amigos. ¿Sale? Les tenemos que recordar que todo lo que se diga durante la entrevista es completamente confidencial. Tanto a los adultos como a los niños les tenemos que recordar esta parte. Y finalmente, es muy buena idea hablar de la duración de la entrevista con adolescentes y con adultos y con los niños de mayor edad también, para que las personas no estén con la ansiedad de qué tanto tiempo voy a estar aquí, que ellos ya sepan que vamos a estar trabajando aproximadamente 40 minutos o aproximadamente una hora o no más de una hora. ¿Ok? Entonces es muy importante esa parte. Cuando pasamos a la etapa del desarrollo, aquí yo ya voy a hacer mis preguntas preestablecidas. Todas las preguntas que ustedes ya traen en su protocolo son las que van a ir realizando. ¿Ok? O si es una entrevista donde tenemos un tema a desarrollar, pues hay que desarrollar el tema. En esta sección también podemos hacer preguntas de seguimiento. Si yo ya hice la pregunta que venía específicamente en mi protocolo de entrevista, pero de repente en la respuesta del sujeto a mí me surge otra duda, en este momento yo las puedo hacer. Esas son las preguntas de seguimiento y es adecuado en entrevistas semiestructuradas y en entrevistas abiertas. En entrevistas cerradas pues ya suele ser un poquito más rígido, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos de cuidar transición de temas. Si yo con el niño tengo rato preguntándole acerca de cómo le ven la escuela y de repente la otra temática es si tiene amigos o qué hace con sus amigos en la cuadra o cuando está en casa, yo le tengo que dejar saber que ahora vamos a platicar de otro tema. ¿Cómo lo hago? Pues hay que ser muy francos, ¿no? Ahora te voy a preguntar acerca de tus amigos. Ahora te voy a preguntar acerca de qué es lo que te gusta hacer a ti cuando estás en casa. ¿Ok? Entonces hay que cuidar mucho la transición de temas para no tomar al sujeto así como que en curva y hacerlo sentir incómodo en ese cambio brusco de temática y que de repente ellos sientan ese cambio, ¿no? Y finalmente, en la última etapa, que es la etapa final, terminamos de hacer todas las preguntas, terminamos todo el desarrollo y ahora yo debo de hacer un resumen de todo lo que el sujeto me ha estado diciendo a lo largo de la entrevista. ¿Cómo hago yo ese resumen? Pues yo ese resumen lo voy a hacer a través de las notas que yo estuve tomando durante toda la entrevista. ¿Ok? En este momento yo le puedo preguntar a mi entrevistado que si tiene alguna pregunta aclaratoria, algo que él quiere que yo le aclare o si en el resumen yo dije algo que no era correcto, yo le puedo preguntar si me quiere agregar algo más o si yo me equivoqué en algo, por favor déjame saber para corregirlo, etcétera, ¿no? Luego le pregunto que si él tiene algo que cuestionarme a mí, o sea, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y después hago lo que se conoce como el wrap-up o el cierre. ¿Ok? Yo voy a cerrar mi entrevista, voy a terminar la parte formal de la entrevista y le voy a dejar saber que hemos terminado. ¿Cómo lo hago? Claramente diciéndole, muy bien, aquí vamos a terminar lo que es la entrevista. Y con esa instrucción tan sencillita, el sujeto ya sabe que terminó la parte de la entrevista y ya se va a empezar a relajar. Y entonces podemos llegar a acuerdos o podemos hablar de una próxima cita, si es así que corresponde. Y finalmente hacemos nuestra despedida para poder continuar, o bueno,
pues hacemos la despedida ya para nosotros poder continuar con lo que corresponde y para que ellos ya se retiren y se puedan ir a hacer lo que a ellos les corresponda, ¿no? Recuerden ser muy, muy formales y muy profesionales, tanto cuando les reciben como cuando se despiden de las personas, ¿ok? Recuerden que siempre nosotros vamos a trabajar con profesionalismo, no somos amigos de los niños, no somos amigos de las mamás de los niños, somos profesionales de psicología que estamos ahí para evaluar, ¿ok? Entonces siempre hay que utilizar nombres formales, no hay que utilizar groserías, hay que utilizar tono de voz adecuado, poner nuestros celulares en modo silencioso para intentar ser lo más respetuosos de las personas que tenemos frente, ¿no? Pues muy bien, ya con esto terminamos lo que es nuestro breve repaso de entrevista. Les recuerdo que es bien importante a partir del desarrollo tomar apuntes, ¿ok? Y les recuerdo que no vamos a estar audiograbando a las entrevistas que estemos haciendo ni a mamá ni al niño. Es bien importante practicar nuestra toma de notas para poder tener esa capacidad, ¿ok? Entonces, jóvenes, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video tutorial.